Un placer saludarles nuevamente, hermanos, y poder exponer en esta oportunidad la palabra del Señor. Leeré en esta ocasión en Marcos 11, versículos 20 al 26, que dice así: Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dice: Maestro, he aquí la higuera que maldijiste se ha secado. Y respondiendo Jesús les dice: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en la mar, y no dudare en su corazón, más creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estuviereis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone también a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonareis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. El poder de la fe. El poder de la fe. En este trozo de las Escrituras encontramos maravillosas lecciones que nos da Jesús sobre la higuera que él había secado. Marcos dice que Jesús, después de un agotador día y siendo ya tarde, regresa de Jerusalén a Betania, que estaba alrededor de unos 3 kilómetros de distancia. Probablemente llegan a la casa de Lázaro, de María y de Marta, donde pasó la noche con sus discípulos. A la mañana siguiente volvió a Jerusalén y sus discípulos comprueban que la maldición dada por el Señor el día anterior a esta higuera sin fruto es cumplida completamente. Está seca desde la raíz, tal como Israel, secos desde las raíces de sus líderes religiosos a todo el árbol o generación de judíos incrédulos. Todos los milagros anteriores en Marcos son milagros de bendición. Y este último es una maldición. Quizás porque la higuera engañaba con sus hojas, con su follaje, con su apariencia grande, pero sin ningún tipo de fruto. Sabemos que no era el tiempo de higos, como dice la Escritura, pero el Señor esperaba hallar fruto dado a la apariencia, dado, ¿cierto?, a lo que representaba este árbol a la distancia. Y al no hallar, entonces destruye la planta y no ayuda a que sea más fructífera. Qué importante advertencia para cada uno de nosotros. Aquí la higuera representa a Israel, quien no estaba dando ningún tipo de fruto para Dios. Sus raíces espirituales estaban muertas, como lo anticipa proféticamente Jeremías 8:13. Dice la Escritura: los cortaré de por junto, dice Jehová. No habrá uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les ha dado pasará de ellos. También dice el Señor ahí en Mateo 3:10: ahora ya también la segur, el hacha, está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Israel entonces sería juzgado por no dar fruto espiritual, a menos que se arrepintiera y que reconociera a Jesús como el Mesías verdadero. El Señor Jesucristo usa entonces este milagro para enseñarnos, hermanos, lecciones importantísimas, prácticas, especialmente sobre qué es la fe y la oración en el creyente. En que una fe poderosa puede eliminar todos los obstáculos, aún puede, como dice aquí, mover montes, perdonar a otros. Hoy existe una necesidad tan profunda de esto, en que una fe poderosa puede eliminar todos los obstáculos. Hoy día vemos esto a muchas personas quejándose, a muchas personas llenos de calamidades, necesidades, a muchas personas con una apariencia religiosa, pero llenos de amargura y contagiando a otros con su incredulidad y con su falta de fe en Dios. Por eso el llamado tan importante y poderoso que nos hace el Señor en este versículo 22 de Marcos 11. Dice la Escritura: y respondiendo Jesús les dice: tened fe en Dios. Y quiero que esta frase esté en nuestra mente mientras estamos meditando en esta oportunidad. Esta fe que se refiere al Señor, una fe bíblica, una fe salvadora, es un milagro de la gracia de Dios en Cristo, porque sabemos que no está en nosotros naturalmente. Dice Pablo en Efesios 2:8 que la fe es un don de Dios. Dice también en Romanos 12:3 que nos ha dado además una medida de fe a cada uno, por la cual fe creemos, por esta misma fe somos salvos, por esta misma fe le adoramos, le servimos y experimentamos respuestas maravillosas
a oraciones, ¿cierto?, que nos parecían imposibles, a necesidades tan difíciles en la vida del creyente. Es lo que se ve en los relatos bíblicos, las experiencias de muchos de los siervos de Dios que vieron también, ¿cierto?, esa fe expresada, como Abraham, el padre de la fe. Así que en estos versículos vemos engrandecido el poder de la fe. Y lo primero que quiero hacer en este momento es definir o mencionar algunos elementos importantes sobre el concepto fe, sobre la experiencia de la fe. Según Calvino, este gran reformador, dice que es un firme y seguro conocimiento del favor divino, del favor de Dios hacia nosotros. Y este favor fundado sobre la verdad de una promesa gratuita en Cristo y revelado a nuestras mentes y sellado a nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Vemos también, ¿cierto?, que la palabra fe se expresa de muchas formas. Se expresa a través del concepto creer, del concepto confiar o de tener esperanza en Dios en relación a la obra salvadora y redentora de Dios en Jesucristo. Así que la fe es un elemento y un concepto muy importante en la palabra de Dios. Dice Proverbios 3:5, fíate, ahí está hablando de fe, fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu prudencia, no te apoyes en tu prudencia o en tu juicio. Dice un notable texto también del Nuevo Testamento, Hebreos 11:1. Ahí habla de la fe como la certeza de lo que se espera. Se habla de la convicción de lo que no se ve. Y esto nos capacita para levantarnos, hermanos, y para ir de lo visible a lo invisible, para ir de lo presente hasta lo futuro, de lo temporal a lo eterno. Y esta misma fe nos hace capaces de ser persistente aún en medio de sufrimientos tan difíciles en la vida de su pueblo. Es la actitud, la fe esta preciosa, es la actitud de completa confianza en Jesucristo y solamente en Él, para nuestra salvación. Fe aquí no solo es creer, es más que creer, es el impacto de la gracia de Dios en nuestra vida, es salir de nosotros mismos para estar en Cristo, tomados de Él profundamente. ¿Por qué? Porque solo Cristo es el autor y consumador de nuestra fe, de esta fe salvadora, de esta fe, ¿cierto?, que además debe ser activa en el creyente. Veamos algunos elementos importantes a desarrollar en estos textos que estamos considerando. Lo primero que quiero mencionar, y es muy importante esto, que Dios es el objeto y fundamento de nuestra fe. Es Jesús mismo que nos aclara esto, cuando dice a sus discípulos, tened fe en Dios, y así lo menciona en el versículo 22. Y respondiendo Jesús les dice, tened fe en Dios. Así que los creyentes debemos tener una confianza, una fe firme y constante y continua en Dios, en lo que Dios es para nosotros, en lo que Él nos ha dicho en su palabra y en lo que Él ha prometido hacer para su pueblo. Manteniendo, hermanos, una vida de oración a Dios, una vida de comunión con Él, una vida de dependencia y de obediencia a nuestro Señor. Así que, hermanos, nuestra fe siempre será fortalecida en la medida que estamos en comunión con el Señor. Veamos algunos aspectos importantes de nuestra fortaleza de fe. Lo primero es que nuestra fe, para ser fortalecida, tiene que estar puesta en nuestro Dios. Si somos hijos del Señor, Él como Padre entonces se va a ocupar de todas nuestras necesidades, como dice Pedro, 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra solicitud o urgencia en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Como también lo dice Pablo en Hebreos 4:16. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios ha abierto todos los recursos de su reino que están disponibles para su pueblo, para sus hijos, en este momento para su iglesia. Porque Dios no es un Dios distante, Dios no es un Dios sin compasión para su pueblo. Sabemos que nuestro Dios nos ama y que quiere que nos acerquemos a Él con una fe sencilla, con una fe confiada. Debemos además tener fe en las promesas de Dios. Fe en las promesas de Dios. ¿Cómo dónde? ¿En qué? Por ejemplo, en la invitación que nos hace Él para que le oremos. Filipenses 4:6. Dice aquí la Escritura, por nada estéis afanosos, si no sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con nacimiento de gracia. Fe en las promesas. Por ejemplo, Dios promete escucharnos cuando oramos. Cuando oramos.
Dice Jeremías 33:3, clama a mí y te responderé. Agrega el Salmo 65:2, tú oyes la oración y a ti vendrá toda carne. Qué maravilloso es esto, que Dios escuche la oración de su pueblo. Fe también, ¿cierto?, en las promesas, por ejemplo, de que Dios va a contestar nuestras oraciones. Dice Mateo 7, textos 7 y 8. Es el Señor mismo el que está aquí hablando. Dice él, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque cualquiera que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se abrirá. Dios cumple sus promesas. Dice la Escritura ahí en Romanos 4:21. Convencido de que todo lo que había prometido, en este caso Dios, era también poderoso para hacerlo. Y así es. Lo que Dios promete, Él tiene el poder para hacerlo. Pero también advertimos que la oración y la fe no son simplemente una hoja en blanco, porque la fe y la oración especialmente se basan en la palabra revelada de Dios, como dice Romanos 10:17. Luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que Dios no hará nada, nada, simplemente de lo que nosotros caprichosamente queramos, sino que Él va a hacer todo lo que Él nos ha prometido en su palabra. Fe también en el poder de Dios, porque sabemos que Dios tiene el poder para hacer todo lo que ha prometido hacer. Todo lo que le pedimos conforme a su voluntad, Él lo va a hacer. Todo lo va a hacer. Dice Jeremías 32:17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Así que este es el Dios que tenemos los creyentes. Por lo tanto, hermanos, aprendamos a confiar en Él. Pongamos toda nuestra fe en la persona de nuestro Dios. Debemos también, además, tener fe en los propósitos de Dios, porque sabemos que Dios tiene un plan eterno a través de toda su creación. Y además Dios está siempre activo en esto. Dios nunca abandona la obra de sus manos. Así que, hermanos, aún nuestras oraciones están sujetas a la voluntad de Dios. Y aún Dios se sujeta a sus propósitos eternos. Y Él va a cumplir todo lo que ha prometido hacer. La oración no es solamente para pedir lo que queremos, sino que especialmente la oración es para ajustar y sujetar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Así lo dice Isaías 46:10. Porque yo soy Dios y no hay más Dios. Y nada hay a mí semejante, que anuncio lo por venir desde el principio y desde antiguo lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quisiere. Así que, hermanos, qué maravilloso son estos pasajes que reafirman esta verdad. Así que usted y yo somos llamados aquí, hermanos, a poner nuestra fe en Dios, que va a hacer, ¿cierto?, aquello que Él ha prometido para su pueblo. También, en segundo lugar, quiero mencionar otra cosa sumamente importante, y es sobre las maravillosas oportunidades que nos ofrece la fe. Hay, ¿cierto?, una gama de cosas muy importantes que se abren, ¿cierto?, para aquel que tiene una fe profunda en el Señor, como lo dice el versículo 23 y 24. Porque la fe nos permite creer aún lo imposible. Dice texto 23-24. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en la mar, y no dudare en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere le será hecho. Es probable, hermanos, que Jesús y sus discípulos estuvieran viendo, mirando no solamente el monte de los olivos, sino que también el mar. Y se usa aquí este proverbio. El Señor toma este proverbio muy conocido por los judíos, que era, ¿cierto?, para enseñar una verdad espiritual. Mover un monte, que era simplemente hacer algo que se veía imposible o una tarea muy larga. Y lo usó el Señor esto para enseñarnos que hay situaciones en la vida que parecen desesperadas, que parecen sin ninguna solución. Y aún es probable, hermanos, que en este momento alguien esté pasando algo tan difícil que le parece imposible solucionarlo. Pero la fe en Dios, la fe en sus promesas, nos permite creer en lo imposible. Como dice el Señor en Marcos 9:23, Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree todo es posible.
Y con respecto a las necesidades de su pueblo, dice Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora yo pregunto, ¿creemos en que Dios, creemos, ¿cierto?, en que Dios puede hacerlo? ¿Creemos en el Dios de lo imposible? ¿Vemos su mano actuando en nuestra vida continuamente? Creo que muchos tenemos experiencias maravillosas de cómo Dios ha actuado y ha obrado, ¿cierto?, a través de nuestra vida. Además, también la fe nos permite recibir, no solo creer lo imposible, nos permite también recibir lo imposible, porque la fe nos permite sostenernos, sostenernos en Él. Y nos permite además, ¿cierto?, tener en nuestras manos anticipadamente lo que aún no hemos visto. Es lo que nos dice Hebreos 11:1. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Aquí la palabra sustancia significa fundamento o lo que está debajo de algo. Así que la fe es la garantía y seguridad de que tendremos lo que Dios nos ha prometido. Fe es la confianza y seguridad presente de una realidad futura que aún no la tenemos, pero que la esperamos por la fe. Fe es la convicción de que ya tenemos lo que aún no podemos ver. Y por fe esperamos, como dice la Escritura. ¿Qué esperamos por la fe? Esperamos el regreso de Cristo, como dice Tito 2:13, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. ¿Qué más, cierto, esperamos? Esperamos la resurrección de los muertos, como dice 1 Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esperamos también nuestra glorificación futura, como dice 1 de Juan 3, versículos 2 y 3. Muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él se purifica, como Él también es limpio, como Él también es puro. ¿Qué otras esperanzas? Esperamos también que reinaremos con el Señor, como dice Pablo, 2 Timoteo 2:12, que si sufrimos con Él, también reinaremos con Él, como agrega Apocalipsis 22:5, y reinarán para siempre jamás. Es la fe en Dios entonces, hermanos, lo que se hace real en las promesas de Dios en nuestra vida. Y lo tercero que quiero mencionar es que hay actitudes también y prácticas que pueden obstaculizar o limitar nuestra fe. Versículos 23 al 26. Quiero mencionar solamente 3 elementos aquí por el tiempo. Lo primero, que uno de los grandes obstáculos a esta fe poderosa es la incredulidad. Versículo 23 dice, cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en la mar, y no dudare en su corazón, mas creyere que será hecho. Diríamos que la duda mata la oración eficaz. Dudar es estar dividido en el pensamiento, es no avanzar, es retroceder. La duda cierra la puerta a las oraciones y especialmente cierra la puerta a las respuestas que podíamos tener de nuestras oraciones. Esto también lo confirma Santiago en el capítulo 1, versículos 6 y 7, que dice, pero pide en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es movida del viento y echada de una parte a otra. No piense pues el tal hombre que recibirá ninguna cosa del Señor. Así que, hermanos, la duda cuestiona el carácter de Dios. La duda, ¿cierto?, pone en tela de juicio la capacidad de Dios. La duda nos aleja de Dios. Y lo más triste es que nos aleja de las bendiciones de Dios. Otro obstáculo es el egoísmo. Es el egoísmo. Versículo 24. Por tanto digo que todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis y os vendrá. Aquí pedir significa desear algo. No es pedir cualquier cosa y recibirla, porque podemos desear muchas cosas. Y a veces pedimos deseos, pero no siempre estamos pidiendo por las necesidades que tenemos. ¿Por qué es importante la advertencia? Porque podemos pedir mal cuando nos enfocamos en deseos. Podemos pedir para solo deseos carnales, como advierte Santiago 4:4. Dice ahí la Escritura, pides y no recibes, porque pides mal, para gastar en vuestros deleites. Así que pedir bien es pedir conforme a la voluntad de Dios, como lo expresa 1 de Juan
capítulo 5, versículos 14 y versículo 5. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandáremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él, Dios nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que demandáremos, sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. Qué maravilloso es esto, ¿verdad? Para su pueblo. Seguridad de que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos escucha, Él nos contesta. Jesús mismo también dice en Juan 14, versículos 13 y 14. Dice Cristo, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Qué confirmación más certera tenemos aquí de la palabra de Dios. Así que Dios, en los méritos de Cristo, de su Hijo, y por obra de su Espíritu Santo, va a contestar a la petición de su pueblo. Pero no tenemos que dudar. Y otro de los obstáculos, no solo es la duda, no solamente, ¿cierto?, es el egoísmo, sino que también otro obstáculo es la falta de perdón. Versículos 25, 26. Y cuando estuviereis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone también a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonareis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Así que el Señor está enseñando aquí que la falta de perdón es un impedimento a esa oración eficaz, a esa oración poderosa. Porque el pecado no confesado, el pecado no tratado en Jesucristo, impide entonces que Dios nos pueda contestar. Como dice Isaías 59:2, más vuestras iniquidades, vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Lo mismo se nos dice en Mateo 5, versículos 23-24. Por tanto, si trajereis tu presente al altar y allí te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu presente delante del altar y vete. Vuelve primero en amistad con tu hermano y entonces ven y ofrece tu presente. Concíliate con su adversario presto. Si no perdonamos, estaremos también caminando fuera de la voluntad de Dios. Estaremos actuando sin un contacto con Dios y eso es terrible en la vida de un creyente. Que Dios no nos esté escuchando, que Dios no esté dispuesto, ¿cierto?, a ayudar a aquellos que no perdonan y que no, ¿cierto?, eh, están dispuestos a una vida de perdón y de reconciliación. Así que, hermanos, concluyendo, hemos visto que la fe es uno de los mayores dones de Dios para sus hijos. Es el mayor don que Dios nos ha dado. La fe es poderosísima y esta fe bíblica está disponible en cada creyente para el desarrollo de su vida cristiana, de su vida espiritual. Y ahora al terminar, es necesario que nos preguntemos, ¿cómo está nuestra fe delante del Señor? ¿Estamos viviendo por fe? ¿Estamos creyendo de verdad en Dios? ¿O estamos como la higuera sin frutos y seca? ¿Estamos seguros que Dios puede mover los montes de lo imposible? Busquemos la voluntad de Dios en cada situación de la vida que enfrentemos. No usemos nuestros métodos, sino que usemos los métodos que Dios nos está ofreciendo para ser bendecidos. Y si nuestra fe es débil en este momento, si no estamos dando el fruto que Dios espera de nuestra vida, vayamos entonces al Señor. Solo Él puede hacer los cambios en nuestra vida cristiana para así poder descubrir y gozarnos en el poder de la fe. Que el Señor nos bendiga a través de su preciosa palabra.